Bueno, bienvenidos amigos poetas, amantes de la poesía, a un podcast más de Poesía Exorbital, en donde continuaremos nuestra exploración de los meandros de la Odisea y esta nueva propuesta que nos hizo Christopher Nolan con lo que ya llamamos el adefesio de producción cinematográfica. Con ustedes tenemos otra vez a Sandro, quien le encanta participar de este podcast porque es un adepto más al clasicismo grecolatino. Sandro, bienvenido, gracias por estar acá. Hola Jaime, gracias por invitarme. Esta vez no voy solo, está conmigo Robert Graves con su obra sobre la mitología antigua. Qué bien que lo hayas traído porque realmente somos fanáticos de Robert Graves, es un gran amigo. Comentábamos que Robert Graves es un clasicista en toda regla porque no solo compila todos los mitos griegos, sino que además sigue el estilo de los grandes mitógrafos griegos como Apolodoro, entre muchos otros, ¿no? Y es inglés como la traductora que ha elegido Nolan para su guión, Emily Wilson. Sí, Robert Graves debe estar en este momento retorciéndose en la tumba, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, el Bueno, tema de hoy, me estabas comentando, va a ser Ulises. exacto. El tema de hoy va a ser Ulises y vamos a intentar dedicarlo completamente a la figura de Ulises. Y yo puse como título una propuesta que es Ulises, ¿era él alguien o nadie? ¿No? Entonces voy a hacer un pequeño resumen introductorio a lo que será el tema. El podcast de hoy lo dedicaremos enteramente a la figura de Ulises, dado que, como vimos en el anterior podcast, los tiempos modernos, a través de la versión cinematográfica del libro y de la traducción de Emily Wilson, pretenden mentirnos sobre quién era nuestro héroe. Y no nos referimos solo a quién era nuestro héroe en la épica homérica, Ilíada y Odisea. Nos referimos a quién era nuestro héroe dentro de la mitología griega, aquella inmensa biblioteca etérea compuesta por la tradición oral de milenios. Nuestra tesis, el retrato que hace Emily Wilson y la modernidad a ella adepta de Ulises mienten deliberadamente con motivaciones ideológicas oscuras, y para demostrar esta tesis haremos un análisis de la tradición odiseaca a lo largo de la mitología y las obras de los grandes literatos de la antigüedad. Antes de empezar a investigar la figura de Ulises, quisiera pasar rápidamente por una genealogía, ¿cierto? Y la genealogía de Ulises. De manera que empezamos un poco a investigar quién era nuestro Ulises y de dónde procedía. Ulises es el rey de Ítaca, pequeña isla en el Mar Jonio, al occidente de la Grecia continental, nieto de Autólicos, que era hijo de Hermes y de Quione, disculpen, hijo de Laertes y Anticlea, esposo de Penélope y padre de Telémaco, y según la versión que nos da Robert Graves, que es confirmada por la tragedia de una tragedia de Eurípides, que es la de Ifigenia en Áulide, que estuve viéndola, que creo que en esa tragedia la leí hace muchos años, no sé si recuerdas, es cuando el fantasma de Aquiles se le aparece a Agamenón y le pide como sacrificio a su hija Ifigenia para que ellos puedan cumplir con el Nostros, que es el retorno a a la patria. ¿Tú te acuerdas de esa tragedia? Es terrible y Agamenón tiene que hacer algo que no hacían los griegos, que es sacrificar a víctimas humanas. Sí, el sacrificio de Ifigenia o Ifigenia, como decimos en italiano, es algo que impactó muchísimo la antigüedad. De hecho, sin duda, es un acontecimiento traumático porque se trata al fin y al cabo de un sacrificio humano, o sea que se sacrifica un ser humano a los dioses y más aún que la tragedia griega, yo creo que va a dar
en la diana, se dice en español, cuando vas a centrar un objetivo, yo creo que va a dar en la diana Lucrecio, que habla con sus versos en el De Rerum Natura del sacrificio y es el primer autor quizás moderno que reflexiona sobre esa costumbre del sacrificio, que es un tema central en la cultura antigua, luego en el cristianismo, que empieza con el sacrificio del Hijo de Dios, etcétera. Por lo tanto, sí, se trata de un momento en la historia de la antropología, de la reflexión humana, increíble, increíble. Es un personaje que pierde la vida porque los dioses quieren prometer algo solo a cambio de sangre. Sí, 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 porque además una de las cosas que caracteriza a los griegos y a través de la cual ellos se caracterizan a sí mismos es el que comparados con otros pueblos bárbaros, ellos han renunciado a los sacrificios humanos, ¿no? Ese es, digamos, el gran orgullo de los griegos y sin embargo, en este mito de Ifigenia, el gran jefe de los griegos y comandante Agamenón se vio obligado a llevar a cabo un sacrificio y no solo un sacrificio humano, sino el sacrificio de su propia hija, ¿no? Retomando Bien, un sí, poco, sí, sí, sí. Agamenón tiene que hacer muchas cosas que no todos van no todos van a coincidir con lo que hace Agamenón durante su reinado, vamos, podemos decir así. Luego, tal vez durante el episodio de hoy, tal vez vamos a verlo, ¿no? Pero Agamenón es una figura muy divisiva, por utilizar una palabra anacronística, pero es muy divisivo dentro dentro de los aquellos, ¿no? sí, 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 exactamente. Bueno, entonces me refería a Ifigenia en Aulide o en Aulis, no me ahora ya la pronuncio en italiano porque la leí en En italiano. italiano decimos Aulide, pero tal vez Claro, en claro, castellano claro, en Aulis, es creo que es Aulis. En Aulis, sí, en Bueno, español. ayuda en los comentarios que nos ayuden y nos Sí, que nos escriban ayuden, ya cómo no se dice sabemos en este sentido. qué idioma estamos hablando. Bueno, el caso es que de ahí es donde saca una parte de Robert Graves para decir que Ulises era hijo de Sísifo. Y sería muy interesante leer ese pasaje, que yo lo tengo acá subrayado, lo tengo en inglés, porque yo tengo también el manuscrito de Robert Graves, pero lo tengo en inglés, que es verdaderamente espectacular. Si me dices el número del párrafo, yo lo Sí, tomo yo te también, digo porque dónde tengo está. aquí el Mira, libro. es el 67 eh, C, pero es un poco largo, es un poco Espera, largo, que yo entonces una necesito luz. una lucecita porque si no, no puedo leer nada. A ver, el C, vamos a ver, 167. Sísifo, sí, Exacto. lo he encontrado, ¿eh? Sí, Sí, perfecto. entonces, pues ves que llega un punto y hay un punto donde dice monograma SS. Después de esa frase hay un punto. Yo creo que yo puedo introducir lo que pasa antes y a partir de ahí puedes leer tú esa cita textual para que la gente vea cómo surgió el nacimiento de Odiseo y cuáles son y cómo ese nacimiento y los sucesos que giran en torno al nacimiento de Odiseo determinan prácticamente su naturaleza futura. Ya desde el principio, él viene marcado por el destino para tener una característica que es lo que va a ser su virtud o defecto también, simultáneamente virtud y defecto fundamental, su condena como carácter, ¿no? Entonces yo voy a hacer la primera introducción. Resulta que en esta parte se cuenta cómo Sísifo está siendo víctima del ladrón más famoso de Grecia que se llama Autólicos. Autólicos tenía, gracias a un don que le había dado Hermes, la capacidad de transformarse en cualquier animal o transformar cualquier animal que él robara en lo que quisiera.
Entonces, una de las cosas que descubre Sísifo es que mientras que su ganado decrecía, el ganado de Autólicos empezaba a crecer. Entonces, así descubre él que le están robando su ganado y se inventa una artimaña para poder atrapar a Autólicos. Y es ahí que entra la cita textual que puedes leer tú, Sandro. Por supuesto. Entonces, Autólicos pensó incidir dentro de los zócalos de sus animales un monograma SS que, según dicen, tenía escrito robado por Autólico. Aquella noche Autólico hizo, como siempre, sus robos y al amanecer las huellas de los zócalos a lo largo del sendero dieron a Sísifos la prueba que él necesitaba para denunciar el robo a sus vecinos. Todos juntos se fueron a los establos, creo que se diga en ¿Establos? español, a los Sí. establos de Autólico, donde Sísifos reconoció su ganado, qué bonita palabra, ¿eh? Nos gusta. Reconoció su ganado por el signo imprimido en los zócalos y dejó a los vecinos la discusión con el ladrón. Se fue corriendo en la casa, entró por la puerta principal y mientras afuera había una pelea entre los vecinos y Sísifos, sedució a Anticlea, creo que es Anticlea en español, Anticlea ¿no? la madre, sí. Hija de Autólico y esposa de Laerte el Argivo. Anticlea engendró Odiseo y las circunstancias en las que él fue concebido ya explican sobradamente su extraordinaria astucia y su nombre y su apodo, que es Ipsipilos, que Ipsípilo. ahora te lo digo en griego porque aquí en la nota 3 pone el griego, que es, según Polieno, el apodo que le dio Ypsipilos. Luego hay otras referencias. Higino también tiene esa historia y otros autores antiguos más. Sí, ipsípilos quiere decir alto en las puertas, porque al parecer se subió por encima de las puertas para poder estar con su madre, Sísifo, ¿sí? Con Anticlea, ¿sí me entiendes? Porque para Sí, poder seducir a su madre, se saltó una ventana o se saltó alguna puerta, más o menos, ¿ok? Entonces, digamos que es muy interesante entender cómo el destino de Ulises estaba ya marcado desde el principio, porque digamos, podemos suponer que él no era, digamos que no sucedió en la seducción de parte de Sísifo a su madre, ¿cierto? A través de esa artimaña. Entonces él sería, como la tradición general dice, nieto directo de Autólicos. Ok, pero ¿quién era Autólicos? Autólicos era un ladrón que tenía la capacidad de transformarse a sí mismo y de transformar las bestias para su propio beneficio y para robar. Es decir, era una persona que tenía el don del engaño, tenía la astucia y tenía también el don de la metamorfosis. Pero no solo Ulises va a ser nieto de él, sino que algo muy importante es que en el momento de su concepción, el mismo Autólicos fue engañado por uno más inteligente de él. ¿Sí me entiendes? Lo interesante es eso, ¿no? Y la mitología griega, como nosotros sabemos que el fundamento de ella es cómo todos los humanos estamos sujetos a un destino que se llama la moira, en griego moderno dicen la mira, ¿no? Pero es la moira, ese destino del que no podemos escapar. De la misma manera que todos estaban unidos desde su nacimiento a ellos, pues la manera de descubrir cuáles eran las pequeñas pistas de cuál iba a ser tu destino era con estos pequeños detalles, ¿no? Con estos pequeños anuncios, estas hormas, estas huellas
del mundo secreto que tejían las parcas. ¿Ok? Claro, las parcas que eran hijas de una diosa llamada Ananke, que significa necesidad, Necesidad. porque no podemos huir de lo que se ha decidido en el Olimpo. Los dioses deciden el destino de los seres humanos. Luego, en la práctica, la Ilíada y la Odisea son todo lo contrario, porque los héroes luchan todo el tiempo en contra de los dioses, pero en teoría debería de ser así, ¿no? Hanan que la necesidad ya a través de las hijas que son como tejedoras, no sé si se dice en Sí, las español, ¿no? tejedoras. Sí, Tejedor, sí, sí. claro, van haciendo el hilo al cual todos estamos colgados en nuestras vidas mortales. Sí, y a mí una de las cosas que más me gusta de la mitología griega es la cantidad de nombres que hay, ¿no? Entonces a veces es muy difícil aprendérselos. ¿Tú te acuerdas de los nombres de las parcas? Cloto, Atropo y Laquesis. Láquesis, muy bien, exacto. Cloto, Bueno, en italiano Atropo, es Laquesis, bueno, Laquesis, vale, Láquesis, pero, toma, ya me los acordaba. pero sí, exacto, son las tres Sí, miras y creo que los era recuerdo porque los menciona Platón en el libro, en el último libro de la República. Platón menciona el nombre de las tres, ¿no? Que dice que una va tejiendo el pasado, otra el futuro y otra el presente. exacto. Y hay una que corta el hilo al final de la vida, ¿no? Con unas tijeras, que es Sí. Atropos, me parece. Mm. Bueno, entonces, pasando después, yo quería hacer hincapié en una de las características fundamentales que determinan lo que es un héroe griego o no. Aquiles, Perseo, Odiseo. Todos ellos son semidioses, es decir, hijos de un dios y un humano, o son descendencia directa de un dios de parte paterna o materna. Esto es muy importante. En el caso de Aquiles, la fuerza sobrehumana de Aquiles, su ira sobrehumana, el portento que era Aquiles como héroe, que no se comparaba ni de lejos a Ajax, a Diomedes, a Agamenón o a Menelao, era precisamente porque él era hijo O a directo, Héctor el pobre, o a o a Héctor el Héctor, pobre, Héctor, el pobre que le el mató al pobre, ¿eh? final. ¿Sabes qué? Yo quería justo llegar ahí porque yo creo que es lo más diciente de quién era Aquiles el momento en que se enfrenta a Héctor, que en la Ilíada donde sale Brad Pitt no retratan lo que de verdad sucede, que es traumático. ¿Tú te acuerdas cómo es el encuentro entre Héctor y Aquiles? Es fenomenal. ¿Tú tienes en la memoria cómo fue? Porque es que cuando yo lo No, volví a no, leer, no sabría describirlo muy bien. Recuerdo que daban las vueltas de las murallas corriendo, etcétera, pero no sé por dónde quieres parar. no, mira, es que es, o sea, el portento de la ira de Aquiles y del monstruo de personaje que era en cuanto a su fuerza, es descrito exactamente y con una precisión increíble en el momento en que se enfrentan Aquiles y Héctor. Héctor era el más grande héroe de Troya y en la llanura, delante de las murallas de Ilión, se encuentran Héctor con Aquiles. Y en el momento en que Héctor ve a Aquiles, se asusta tanto que pega un grito pánico como de mujer y empieza a correr y da Sí, eso me vueltas, acuerdo, que corre alrededor de la muralla, me pero acuerdo. aterrado del miedo, hasta que finalmente Aquiles lo mata. O sea, no se enfrentan. Héctor abandona toda masculinidad cuando ve la ira de Aquiles y ve a Aquiles delante de él. Es increíble. Yo lo había leído, pero no recordaba ese episodio. Cuando la releí quedé sorprendido. Entonces, esto es un pequeño detalle que nos hace entender la diferencia que había para los griegos entre un hombre normal y un héroe, ¿no? Que eran semidioses o descendientes de dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aquiles es hijo de una Nereida, una diosa secundaria griega, de Peleo, que era el padre, que era humano, y de Tetis, ¿no? Perseo es hijo de Zeus y Danae.
El mito de Zeus y Dana es muy bonito. Creo que Klimt tiene un cuadro muy bueno, ¿no? Donde se muestra la fecundación de Danae, que es en lluvia, a manera de lluvia dorada. Zeus Sí, transformado en lluvia dorada la es fertiliza. impresionante el tema de la naturaleza, ¿no? Porque a veces los dioses pueden humanizar la naturaleza, ¿no? A través de sus fuerzas, como la espuma del agua del mar, el viento, la lluvia, la vegetación. Eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble. Sí, 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 eso es muy, muy hermoso. Y luego tenemos el caso de Ulises. Vemos como él, al ser nieto de Sísifos, tendría ascendencia divina. Sísifo era hijo de una de las siete Pléyades, Merope. Esto es todo novedoso para mí porque la genealogía de Sísifo no la conocía yo. ¿Sabes una cosa de las Pléyadas o Pléyades en español? Pléyades en español, sí. De las Pléyades, que el símbolo del coche Subaru son las Pléyades y Subaru en japonés significa Pléyades. No sabía, ¿de verdad? Si tú ves al frente, tiene unas estrellas el coche Subaru y es como ven la constelación de las Pléyadas en el Japón. Ah, mira, O wow. sea, hasta los japoneses habían descubierto la constelación. Se ve tan claramente en el cielo y ellos le llamaban Subaru. Wow, increíble, ok. Una pequeña anécdota fuera del contexto clásico No, pero para que occidental, veamos vamos. hasta dónde llega lo que es la cultura arcaica, ¿no? Antigua también. Entonces, otra de las cosas que yo quería investigar era cuál es el ethos del héroe griego, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza su naturaleza moral, ¿verdad? Entonces, es la virtud, en latín sería la palabra virtus, virtutis, y luego sería la arete en griego, ¿no? O areti en griego moderno, que es el amor por la patria, el sacrificio por los compañeros, la hospitalidad y algo sustancial es la humanidad. ¿Por qué la humanidad? Porque, por ejemplo, vemos cómo ellos padecen las pasiones más humanas. Aquiles, aterrado por ir a la guerra y por tener que enfrentarse a su destino, que era ir a la guerra y morir en la guerra, se esconde entre las mujeres, en el gineceo, ¿verdad? Y Aquiles, de nuevo, en la Ilíada, va a llorarle a su madre porque le roban su premio y se queja ante la madre. Su premio que era, ¿cómo era que se llamaba? Briseide, Briseide. Briseida, que se la quita Agamenón, ¿no? Sí, sí. Agamenón, entre otras cosas que estaba comentando antes, que muchas veces elige hacer cosas que no todos los reyes griegos van a aceptar, porque Agamenón, al ser el jefe entre todos, siempre quiere las mujeres más hermosas, las joyas más brillantes, etcétera. Y Briseida era la concubina, no sé cómo decirlo en castellano, vamos, Sí. era una amante de Aquiles y Agamenón la quiere y Aquiles entonces deja el campo de batalla, ¿no? Porque se queda ofendido, sabe que no puede enfrentar directamente a Agamenón porque es el jefe, pero deja el campo de batalla, ¿no? Y se niega a luchar. Tiene que ser exactamente Ulises el que dialoga con Aquiles para convencerle a que vuelva al campo de batalla. Exacto, exacto. Entonces, pues, volviendo, es que, y además ese es el tema fundamental de la Ilíada, ¿no? Cómo todos esperaban a que Aquiles participara en la guerra para vencer a los troyanos y al negarse Aquiles negar su participación en la guerra, empiezan los griegos a perder la batalla contra los troyanos, ¿no?
hasta que Sí, de ya, hecho dura 10 años la guerra de Troya porque, creo 10 años o algo así, ¿sí? porque se niega Aquiles a participar y todos están esperando a que vuelva y claro, es Ulises el que le convence de su regreso a la batalla. Sí, sí. Entonces, bueno, hablando de la humanidad de los personajes, vemos cómo Aquiles llora a su madre siendo el héroe. Vemos también cómo Héctor, lo decíamos, se deja llevar, se deja poseer por el terror al ver a Aquiles siendo el troyano más poderoso de todos. Nosotros tenemos muchas experiencias en la Odisea, viendo a Odiseo llorar por su familia, por su patria, por el retorno, ¿no? En ningún momento vamos a ver que estos héroes mitológicos sean inmunes al dolor de la vida, ¿verdad? O a las pasiones humanas. Es más, al Sí, contrario. yo quería hacer un pequeño excursus y quería hablar precisamente de la humanidad de Ulises. Y por lo tanto, si quieres, podemos abrir un pequeño paréntesis y si tú vas a titular tu intervención a Ulises, alguien o nadie, yo puedo titular dos. Hay dos Ulises, uno de la Ilíada y otro de la Odisea, que como sabemos son dos poemas que se consideran obra de Homero, pero como decíamos en el primer capítulo de nuestro podcast, son cantos que tienen cientos de años, o sea, se escribieron en el siglo, tal vez en el siglo octavo, séptimo antes de Cristo, pero se cantaban. Y la tradición canta en la Ilíada Ulises como un hombre ingenioso. Hemos visto no tan solo polútropos, también el otro adjetivo polímetis, que significa que su ingenio tiene varias facetas, lo vemos lleno de coraje. Otra virtud, además de la arete que tú decías, es la andreia. Andreia significa coraje. Y al mismo tiempo, aner, andros, es la palabra que en griego significa hombre. Por lo tanto, para dar una traducción feminista a la Emily Wilson, deberíamos de cambiar completamente el vocabulario griego antiguo, porque la palabra Andrea está relacionada con aner, que es hombre. Sabe Ulises cómo hablar y persuadir y no desaprovecha las oportunidades. Es más, transforma la realidad y la adversidad a su ventaja. Y en la Ilíada lo vemos implicados en asuntos muy difíciles. O sea, en la Odisea lo vemos implicado en obras increíbles contra monstruos, fuerzas de la naturaleza, los vientos, etcétera. En la Ilíada, sin embargo, lo vemos a la prueba con su dialéctica, con su capacidad verbal. Podría contar, ya que lo hemos visto antes, la historia de Briseide y Criseida. Él es Ulises que va donde el padre de Criseida y le devuelve la hija. El padre era un sacerdote de Apolo, por lo tanto Ulises sabe lo que tiene que decir. Dice que ha llegado intacta porque al ser la hija de un sacerdote de Apolo, la cosa más importante para el padre era conocer es intacta, que no le han violado, que no le han quitado su virginidad, porque las que se dedicaban al culto de Apolo tenían que ser vírgenes, etcétera. Luego, Sí. ese es un capítulo muy bonito, pero ahora no lo vamos a zanjar porque si no nos desviamos del tema. Y luego, a mí me encantó, por ejemplo, la capacidad dialéctica de Ulises en la historia de Tersites. Tersites es casi el antihéroe. Todos los héroes son hermosos. Luego, al final, voy a contar un poco el aspecto físico también de Ulises. Y Tersites es completamente lo opuesto que Aquiles o Ulises o Ajax o Héctor, porque es jorobado, tiene las piernas torcidas, tiene poco pelo en la cabeza
y se queja del mando, se queja de lo que están haciendo los reyes griegos y es la única ocasión que yo sepa en toda la Ilíada en la que Ulises no utiliza su capacidad verbal, su dialéctica, y utiliza la fuerza, porque coge su bastón, que en griego es skeptron, y le da en los hombros de Tersite. Yo me he apuntado el griego, dice skeptro de metáfrenon e de kai homoplexen. O sea, le da en la espalda con su bastón y el tío que ya está como jorobado tiene que encurvarse aún más, ¿no? Y es casi el único episodio en el cual no le dice a las personas con las justas palabras lo que le tiene que decir. O sea, Tersites no es noble, quiere ponerse al mismo nivel que los reyes griegos y entonces le pone en su sitio dándole con un bastón. Pero es el único episodio, tal vez, ¿no? Y luego el diálogo final con Aquiles cuando le convence a que vuelva a la guerra, etcétera. Y esto da un retrato ya muy amplio de las capacidades y de la inteligencia de Ulises. Y luego al final, claro, lo del caballo de Troya, eso ni lo voy a contar porque lo sabe todo el mundo, hasta los niños saben la historia del caballo de Troya. Cambiando de tema y pasando a la Odisea, ahí sí vemos que el héroe mítico se transforma en un ser humano de verdad, como nosotros. El tema es el retorno, su hogar, el afecto familiar, la unión con los seres queridos, y son sentimientos completamente humanos. Cualquier hombre que ha tenido que alejarse por razones de trabajo o necesidad, aún hoy día siente este tipo de sentimiento, ¿no? Entonces es un héroe que cambia, ya no es un guerrero, es un antiguo guerrero. Ahora está lleno de añoranza, ahora la guerra ha terminado y él quiere una vida nueva, como cualquier hombre que después de un momento difícil de la vida quiere dar la vuelta, ¿no? Y cambiar de página. ¿Y quién no sueña con eso, ¿no? Con un nuevo comienzo, etcétera. Y el regreso a Ítaca tiene que ser su nuevo comienzo, un retorno, pero también su nuevo comienzo. Y otro aspecto que caracteriza la humanidad de Ulises en la Odisea, que está un poco en contraste con el papel que tiene en la Ilíada, porque en la Ilíada es un rey que manda a sus soldados, etcétera. En la Odisea, sin embargo, este segundo Ulises tiene una gran generosidad con sus subordinados, tiene la virtud que los griegos llamaban magnanimidad, porque sabe que la guerra ya ha terminado, que la disciplina marcial ya no es necesaria y entonces vuelve a ser un primus inter pares. Con esta expresión, los latinos, primus no significa primo, primus significa el primero en latín, y primus inter pares significa que el rey, sí, es el rey, manda a los demás, pero es como los demás, superior, pero igual que los demás. Y entonces a veces decide no castigar a sus hombres. Es lo que ocurre con Eurílocos, Euríloco, ¿cómo es en español? Euríloco, Euríloco. Euríloco. Euríloco es el segundo al mando, ¿no? Porque con un anacronismo podemos decir que Ulises es Master and Commander en la flota naval y Euríloco es su subordinado, el segundo. Sí. Y Euríloco a veces tiene que discutir cosas que hace Ulises, pero él no le culpa. Le entiende, entiende que quiere volver a casa como él y que entonces se puede estresar por algunos momentos del viaje, por la peligrosidad del viaje. Otra cosa, cuando, por ejemplo, sus marineros abren
¿cómo se llama en español? Es como El, una bota, una una, cosa de cuero que tiene los vientos de éolo exacto, dentro. sí, ¿Cómo se sí, llama? sí. Sí, Éolo es una especie de de bolsa, saca, de de mochila, de bolsa empaque, de de cuero. cuero y dentro están los vientos escondidos por el dios de los vientos, Éolo, y los vientos tienen que llevar a casa el barco de Ulises, pero cuando Ulises se duerme después de unos días de navegación, ya se ve la isla de Ítaca en el frente y los marineros piensan que sea un gran tesoro lo que está dentro de la bolsa, ¿no? Porque dicen, si siempre está con esa bolsa será algo precioso. La abren y todos los vientos salen al mismo tiempo de la bolsa, hay una tempesta y el barco va como a cientos de millas de nuevo de la isla. O sea, y él no quiere venganza con sus hombres, sabe hasta perdonar, porque entiende que están todos hasta las narices de tanto viaje, de tanta, que están cansados. Entonces, eso es maravilloso. La psicología, la complejidad en la Odisea es también admirable. Pero al final es un poema épico, como tú me recordabas el otro día, y entonces al final tiene que volver el Odiseo verdadero, auténtico. Son tres personas, enfrentan como a 300 enemigos en la isla. ¿Cómo se llaman los prochi en español? Los pretendientes. Pretendientes, y tienen que afrontar como 300 pretendientes, y él tiene un ganadero que él tiene los puercos, otro ganadero que no sé si tiene los caballos o las vacas o lo que tiene, su hijo, por supuesto, Telémaco, que es fiel, y Ulises, o sea que son cuatro personas en total contra Contra 300 300. pretendientes, y sin embargo, sí que la venganza es la venganza de un guerrero que sabe cómo ganar las batallas y cómo manejar las armas, ¿no? Entonces, a mí me parece que además del retrato que has dado tú sobre la ascendencia divina, los poderes sobrehumanos de los héroes de la mitología homérica, etcétera, también tenemos un hombre al final que podemos sentir como nuestro íntimo amigo, porque sufrimos con él, participamos de sus sentimientos. Con su regreso a Ítaca, Ulises vuelve a tener la fuerza anterior, vuelve el Ulises de la guerra de Troya. Los lectores entendemos que aquel Ulises aún está vivo, y imaginamos que no hemos tenido un poema tan solo sobre un hombre que deseaba volver a su hogar, pero terminando y volviendo a las características más humanas del Ulises de la Odisea, yo creo que podemos decir que físicamente, a diferencia de otros héroes como Ajax, que era gigante, el más alto que Ulises, que Aquiles, más alto que Agamenón, yo creo que Ulises no era muy alto, porque dicen que no era gigantesco como otros héroes, lo dicen en el tercer canto de la Ilíada. Dicen que sí, que era fuerte, ancho de hombros en el sexto canto de la Odisea. Dicen que era fuerte porque sabe tender un arco se dice en español, ¿Arco? ¿no? Sabe Ujú. tender un arco que los pretendientes no podían emplear, por lo tanto tiene mucha fuerza, pero también tiene cicatrices en su cuerpo de las batallas, y a veces Atenea le hace más guapo, por ejemplo, enfrente de la maga, no me acuerdo el De nombre Circe, de de Circe. Circe, enfrente de la maga Circe, en español Circe, la diosa Atenea
le hace más guapo para que aparente un aspecto mejor, por lo tanto no tenía que ser un hombre perfecto, tenía que ser un hombre fuerte, pero con sus defectos físicos como los vamos a tener todos, ¿no? Por lo tanto, sí, un hijo casi divino y al mismo tiempo un hombre real de carne y hueso. Sí, sí, exacto, exacto. Y me parece genial todo este percurso que nos has trazado para entender más o menos o muy claramente quién era Ulises o Odiseo, el nombre que prefiera cada uno utilizar para él. Los dos nombres son hermosísimos. Déjenme decirles que a mí me fascina tanto Ulises como Odiseo. Y creo que este retrato nos hace acercarnos mucho a Ulises y nos demuestra todas las variaciones que hay, ¿no? Y creo que responde muy bien a tu planteamiento inicial, que era que no hay solo un Ulises, ¿no? Hay muchos Ulises. Hay al menos tres. Tú has retratado tres Ulises, pero yo quiero hacer hincapié sobre este punto. Estos tres Ulises que tú has retratado y que nos has demostrado que existen, los has descubierto a través del libro. No es algo que tú te has inventado, sino que tú recurriendo al mito de que está en la Ilíada y recurriendo al mito y a la narrativa que está en la Odisea, leyéndolos con cuidado y con atención, has deducido de lo descrito en los dos textos quién era Ulises, ¿no? Y yo creo que esta es la forma de hacerlo, porque solo así vamos a conocer qué es lo que la antigüedad nos transmitía de Ulises, ¿no? Y es en este punto donde aparece mi gran pregunta, ¿no? Ulises, ¿era él alguien o era nadie? Porque si Ulises no es nadie, no es nadie en concreto, podemos inventarnos de él lo que sea, ¿no? Ese nadie hace referencia a ese momento en el que el cíclope le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Udeis, ¿no? Udeis, ¿no? Dice, nadie, ¿no? Entonces, ¿quién es? Nadie, no lo podemos conocer. Y porque no podemos conocer a Ulises, podemos inventarnos de él lo que sea. Y con esto hago referencia al intento absurdo que está haciendo esa traductora al intentar cambiarnos los términos que desde la antigüedad, desde hace más de desde hace casi 3000 años, todos hemos aceptado que determinan, describen y hacen de Ulises Ulises. Y para yo terminar y englobar quién es indefectiblemente Ulises, o sea, quién es el Ulises, aunque haya diferentes versiones o diferentes Ulises, esos tres Ulises están compendiados dentro de unas características irrenunciables, sí, irrenunciables, perdón, sin las cuales no existe Ulises, ¿no? Y esas características yo las englobé con algunos ejemplos. Decíamos que el momento que determina el destino de Ulises es su nacimiento. Es nieto del más grande ladrón, pero a la vez es nieto del más grande engañador al haber sido engañado, ¿no? Y esto ya es lo que, según Robert Graves, y él lo dice, va a determinar su naturaleza audaz, inteligente, ¿no? Su capacidad de, utilizando la palabra, engañar, seducir y lograr sus fines. Y es el único héroe que tiene eso en la Odisea, en la Odisea y en la Ilíada y en la mitología griega en general, ¿cierto? Eso es muy característico de él. Entonces, vamos a ver episodios en los que esta virtud de Ulises es absolutamente palmaria. En el reclutamiento de Aquiles, del que tuvimos la otra vez la oportunidad de hablar, pues si recordamos los que hayan visto el podcast, Sandro hizo referencia de manera irónica como Elliot Page al representar a Aquiles, pues da risa que Aquiles mismo se haya disfrazado de mujer, ¿no? Para huir al reclutamiento a la guerra. Pues, y nos contó Sandro cómo lograron hacer que Aquiles saliera de su escondite
con unas artimañas, ¿no? Trajeron un montón de joyas y una armadura y luego tocaron las trompetas del reclutamiento y Aquiles cogió el escudo, cogió la armadura y de instinto salió preparándose para la guerra, ¿no? Pues esa artimaña narrada por Sandro fue una creación de Ulises, ¿no? Y bueno, es un mito griego, no es algo que me haya inventado yo la semana pasada en el podcast No, no, de es la un semana mito griego, no, pasada. narrado, Es no, un claro, mito claro. griego, no es homérico, es pseudo-homérico, pero pertenece al ciclo homérico de las historias. Sí, sí. Sí, sí, decía artimaña inventada por Ulises, ¿no? Pero sí, sí, exacto, exacto. Otro episodio genial, genial es, y además está narrado en la tragedia Filoctetes de Sófocles, que a mí me encantó cuando la leí, la recuerdo, es la manera en que Ulises engaña a Filoctetes para que suba a la nave y puedan llevar a Filoctetes con el arco y flecha de Hércules para ganar la batalla de Troya. Porque, bueno, hay mucha gente que no sabrá quién es Filoctetes, pero Filoctetes era un grandísimo arquero que había sido abandonado en una de las islas más cercanas a Troya porque había sido mordido por una serpiente. Y al haber sido mordido por una serpiente, en aquella época se lo consideraba impuro, ¿no? Maldito. Y lo habían abandonado. Pero el oráculo decía que sin el arco y flecha de Hércules y utilizado por Filoctetes, no, los griegos no podrían hacer el asedio de Troya. De manera que envían a Ulises como embajador para inventarse la artimaña y lograr convencer a Filoctetes de que tiene que subir en la nave para ganar la guerra. Y subió a la nave y volvió. Y volvió, claro, por eso ganaron la guerra, ¿no? Ah, otro de los, digamos, de las pequeñas tareas que hay que cumplir según los oráculos para que caiga Troya es hacerse con el Paladión. El Paladión era una especie de figura de Atenea que protegía la ciudad. Roma tenía una, si no estoy mal, estuve investigando, y varias ciudades en la antigüedad tenían una especie de estatua de algún dios que protegía de intervenciones de otras ciudades o de otros países la ciudad. De manera que Ulises, disfrazado de mendigo, se deja dar una paliza por Diomedes, luego se disfraza de mendigo y como un esclavo en fuga, como si fuera un esclavo fugado, entra en Troya para robar el paladión y hablar con Helena y contarle que ellos están a punto de tomarse Troya. Y eso sale en la Ilíada. No sé si lo mencionaste tú, Sí. ¿no? No lo he mencionado porque me suponía que lo ibas a mencionar tú, porque es un episodio en el cual hay una intervención directa de la diosa Atenea, porque para transformarle en un mendigo dice que le va a arrugar toda la piel y entonces no tan solo se disfraza de mendigo con una ropa sucia y vieja, que también Atenea le arruga la piel para que parezca viejo y entonces es una intervención directa de la divinidad. Yo he visto que tú ibas a contar todas las anécdotas en las cuales había una intervención directa de la divinidad. Yo solo he contado las que no tenían una intervención directa de una divinidad para resaltar la humanidad, ¿no? Pero en este caso sí, hay la capacidad verbal de él y además la intervención de la transformación, de la metamorfosis. Sí, 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 genial, genial. Otro es que realmente el personaje de Ulises es fabuloso, ¿no? Ahí vemos estas transformaciones que sufre por obra divina, se parece mucho a lo que parece que hereda de su abuelo Autóclitos, ¿no? Bueno, autólicos, ¿no? Autólicos. Autólicos, que debe tener algo con lobo, ¿no? Autólicos, ¿no? Extraño. Y luego, la invención de la estratagema del caballo de Troya, ¿no? Esto es genial. Él es el responsable de
de la debacle final de Troya, ¿no? Al inventarse este caballo que ellos supuestamente dejan consagrado a Atenea, quemando el campamento, mientras todos los barcos se van y se esconden detrás de una de las islas cercanas, aledañas a la gran playa de Troya, y los otros griegos se introducen en la panza del caballo, ¿no? Eso es idea de Ulises. Luego, el famoso engaño que ya mencionamos acá, el cíclope, ¿no? Que tiene dos partes. La primera parte es cómo él le da el nombre, que en griego significa nadie, pero que para los que no hablan griego es muy difícil cuando leen la traducción entender cómo es posible que el cíclope pudiera pensar que la palabra nadie iba a ser un nombre, ¿no? Pero en griego antiguo nosotros tenemos la palabra Odíseos, ¿no? Y luego tenemos la palabra nadie que es udeis. Entonces es como suena como un diminutivo de Odiseo, ¿ok? Entonces cuando dice Udeis. muy probablemente podría ser un nombre, ¿no? Entonces por eso el Sí, cíclope cae. Para nosotros cuando leemos la traducción decimos nadie, ¿no? O sea, nadie y Ulises, pues nadie cae en esa trampa, mejor dicho, ¿no? Solo sí. un imbécil. El neutro era Uden. Tal vez Uden podría ser algún nombre vasco, algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Aitor, Uden, Aitor, Uden. algún Sí, sí, nombre los vascos se llevarían el en premio, ¿no? euskera. Y otra parte de ese engaño es que el cíclope ciego abre con una gran roca la entrada de la puerta, porque ellos no lo pueden matar porque ¿quién va a abrir quién va a quitar la roca de la entrada? Pero obviamente que el cíclope se va a poner delante de las ovejas, delante de la puerta para no dejarlos pasar. Entonces, como el cíclope tenía grandes machos cabríos, lo que hacen es amarrarse a la panza de los machos cabríos y el cíclope se pone ciego a tocar y hablar con las cabras diciéndoles, ¿cómo me han dejado abandonado estos malditos? Y Ulises se amarra del macho cabrío más grande y cuando el cíclope ve que está lento, que no sale primero, le dice, oh, tú estás triste como yo, porque no sales el primero, antes salías el primero, pero has visto lo que han hecho a tu dueño y estás triste. Claro, lo que no sabía el cíclope es que no podía salir de primero porque llevaba un humano colgado de la barriga que le pesaba un montón, ¿no? Entonces esa es otra de las grandes estratagemas de Ulises para poder salvarse del cíclope. Y luego, lo que más podemos decir que determina la característica de astucia, inteligencia, incluso sabiduría, que es una traducción que se utilizaba más antiguamente, me gustaría, si me permiten, leer que incluso se ha utilizado mucho la palabra sabiduría para retratar la inteligencia de Ulises. Se utiliza en la traducción más famosa en el inglés y más valorada, que es la de Pope, que dice, Dice, The man wisdom, for wisdom's various arts renowned. O sea, el hombre reconocido por la sabiduría en varias artes, ¿no? muy bien, muy Muy bien. bueno, muy bueno, muy preciso, ¿no? Porque es la sabiduría en muchos aspectos de la vida y eso es lo que lo salva. Pero lo más importante de esto es que él siempre va a ser protegido por Atenea, que es la Que diosa es la diosa de la de sabiduría. la sabiduría. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la conclusión? A través de una somera investigación de una cantidad considerable de momentos importantes en la mitología relativa a la figura de Ulises, encontramos un motivo recurrente que nos permite determinar de manera objetiva un rasgo irrenunciable de su personalidad, el ingenio, la inteligencia y su capacidad de engañar por el bien, en la mayoría de casos, a veces también por el mal, ¿no? Porque eso le granjeó a Ulises una muy mala fama, que luego la van a retratar los grandes trágicos griegos, como Sófocles. A Sófocles no le gustaba nada que Ulises fuera el que hubiera sido merecedor de la armadura de Aquiles y no Áyax, ¿no? Hay una gran crítica. Y Sí, yo creo que con esto, yo no he leído toda la tragedia de Sófocles, pero sí, me acuerdo por el instituto
que nos contaban que Ajax se volvió loco por la desesperación, etcétera. Pero claro, sería otro tema interesante y es una historia que tiene como 500 años más que la de Homero, ¿no? Porque si es una historia de Sófocles, estamos en el siglo IV, por lo tanto, alrededor de 500 años después. Sí. Entonces es una relectura posterior, bien posterior, del mito tradicional. Sí, sí, exacto. Entonces, no podemos aceptar cualquier interpretación de la historia ni de la mitología, porque cualquier interpretación que se haga de la mitología tiene que basarse en el conocimiento de lo que en ese entonces las personas creían. No podemos ir anacrónicamente a depositar nuestros valores o adaptar la antigüedad a nuestros valores, que es lo que han estado, lo que nos parece a muchos que han estado haciendo con la obra cinematográfica y con la traducción, ¿no? Bueno, quedamos a la espera de la obra cinematográfica y veremos. Y yo estoy deseando una cosa. Si hablan tanto como en la película del Proyecto Manhattan, porque en la película esa del Proyecto Manhattan, no, los actores no se callaban un segundo. Yo estoy curioso de ver si va a ser lo mismo como Oppenheimer, que hablan, 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 hablan todo el rato. Sí, sí, sí. Yo no sé, ¿qué películas, para terminar, qué películas de Nolan has visto y cuál te ha gustado más o menos? Bueno, de Nolan me han gustado las de ciencia ficción. Yo creo que es un maestro, por lo tanto, si va apostando por algo de ciencia ficción, con todos los monstruos de la Odisea y tal, yo creo que lo va a hacer bien. Si nos va a hacer un marrón psicológico del marido ahí que espera volver a ver a la esposa y la esposa que está ahí cotilleando con con las esclavas y no sé qué, pues creo que mal. O sea, las películas de Nolan con mucho diálogo, mal. Ah, Las que sí, hablan poco y hay mucha acción. mucho surrealismo, mucha acción y mucha ciencia ficción, bien. A mí te puedo decir, me encantó Tenet. ¿Tú la viste Tenet? Sí, sí, la he visto. Que la La he visto. La gente del corriendo tío para que atrás. pierde. Sí, sí, Me sí. encantó. Muy buena, muy buena. Bueno, pues Bueno, Sandro, con esto nos concluimos. despedimos aquí. Gracias a todos los que han llegado hasta el final de un vídeo un poco más largo que el primero, pero había más cosas que contar sobre Ulises. Bueno, sí, un saludo, gracias a todos por estar acá, esperamos que nos sigan apoyando, que sigan haciéndonos crecer y nosotros continuaremos con esta saga de estudios, análisis, comentarios sobre la antigüedad y vamos a ver con qué tema les traemos la próxima vez que tenemos un repertorio no solo antiquísimo, sino extensísimo. Venga, un abrazo. Chao, Jaime. Chao, chao, Chao. Sandro, chao.